tardes. Vamos a hacer una prueba de sonido. ¿Se me escucha bien? Hola, hola. ¿Este se oye? Sí, ¿no? Vale, es que el otro día falló. Como ya somos profesionales. Bueno, pues tenemos al autor del libro, tenemos al editor del libro y tienen ustedes a un lector del libro, con lo cual digamos que cubrimos todo el recorrido de lo que es una obra literaria. Cuando Bifredo me pidió de presentar este libro, uno siempre piensa por dónde empezar, ¿no? Y entonces, nada más leer el libro, me vino a la cabeza una primera reflexión que escuché hace tiempo y que dice más o menos así: cualquier lugar puede ser centro del mundo y espacio fundacional. Esto es así para las personas que viven en equilibrio y en armonía, que aman la naturaleza y sobre todo que saben contemplarla. Reflejo estas reflexiones, como les decía, del poeta Antonio Colinas, que me explicaba hace unos años, cuando realizábamos un documental sobre el tren de la Fregeneda en Salamanca, que cualquier lugar puede ser el centro del mundo si quienes lo habitan encuentran eso que conocemos como paz, calma y sosiego. ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Se escucha? ¿Cuál? Usted no, pues por el mismo precio, primera fila. Pase para acá. Venga, a la primera fila y ya. ¿Puedes decir al señor si puede subir el volumen? Sí, no, con esa. Sí, venga, aquí me va. Pero no empiezo, porque si no... Decía que la tranquilidad del alma, esa mirada sobre el mundo de la que nace el sentido de este libro, se basa fundamentalmente en el afecto a los amigos y en la aceptación, quizás también en la compasión hacia la naturaleza, incluso hacia los ojos suizos, por ejemplo, de un lobo herido por el disparo de una escopeta. También ante el asombro, que no es otra cosa que la puerta al conocimiento, esa capacidad de sorprenderse y de admirar lo que uno tiene enfrente. Hay retazos en este libro como este que a mí me resultan tremendamente bellos, reivindicativos e importante de repetir constantemente en un mundo como en el que estamos viviendo ahora. Qué ingratos somos los humanos, cuenta Robert. Hemos dejado de mirar al cielo, tal y como hacían los labradores hasta hace no mucho. Y es que la calidad de vida no debería medirse solo por los avances tecnológicos o por el Producto Interior Bruto. Esta es una de las primeras reflexiones que nos ofrece el autor, que es un enamorado, como uno va entendiendo conforme transcurre el libro, de la vida rural que conoció en su infancia y en su adolescencia. Vamos a pasear, yo creo que lo saben ustedes, por Villapún, que es un pequeño pueblo al norte de Palencia, cerca de Saldaña, que es el centro del mundo para Roberto Rodríguez, el autor del libro que nos convoca esta tarde, Mis amigos y otros animales, andanzas de un naturalista de pueblo, que edita a Luz Ediciones y que dirige Bifredo Román, que también nos acompaña. Hablaremos de un relato que es la suma de muchas experiencias, a la llamada de la tierra y la de infancia, el deslumbramiento del territorio que envuelve los primeros años del autor, las vivencias con los amigos que lo acompañaron en esta etapa de la vida en la que se forjan los afectos y las amistades, la cercanía también a una forma de vida en convivencia con el entorno, con unos saberes tradicionales que han pasado de padres a hijos y que ofrecen soluciones a casi todos los problemas cotidianos. Y, cómo no, el espacio en el que viven los animales y la vegetación que va descubriendo Roberto y su pandilla de amigos en los paseos que realizan a diario. Hay experiencias iniciáticas que transforman la vida de nuestro autor, un rito de paso o de transición que le afianzó su amor por los animales. Y es cuando, siendo muy joven, mató con un tirapiedras un pardal montresco. Cuenta que lo sujeté en mis manos, el cuerpo aún caliente, deseando que siguiese vivo, pero era demasiado tarde y mi vergüenza y sentimiento de culpa me corroían las entrañas. En un acto impulsivo arrojé con fuerza el cuerpo inerte hacia las zarzas, que me quité del cuello el tirapiedras, enrollé las gomas en la horcaja y lo guardé en el bolsillo trasero del pantalón. Aquella fue mi primera y última presa. Dejé de llevar al cuello el tirapiedras para empezar a colgarme unos prismáticos. Es un rito de transición a ser ya un conservacionista. De forma empírica, Roberto se convirtió, por tanto, en un ornitólogo. De ahí la facilidad con la que describe fundamentalmente las aves que habitan en estos parajes, apostando además por los nombres vernáculos, por lo local, en la línea de ese gran naturalista salmantino que fue Francisco Bernes, en esa apuesta por el habla popular.
Siempre me ha sorprendido, la verdad, el imperialismo, digamos, patronímico, cómo se van homogenizando, y no solo cómo se pierden los localismos en el que cada territorio se nombran plantas y animales. Parece que todo es igual, pero no. El hecho de que en un pueblo se nombre de una forma tiene un plus, y es que hay como una querencia. Cuando alguien nombra algo es porque le quiere, porque quiere contar con él. También hay parajes que van perdiendo su identidad porque hubo épocas donde cada trozo de tierra tenía su nombre. Tenían las calles, nosotros tenemos calles y números, pues en el territorio cada paraje pequeño tenía un nombre porque ahí podía ir el agricultor, podía ir el pastor, el ganadero, y necesitan nombrar dónde se encontraban las cosas. Eso con el tiempo se ha ido perdiendo y cada vez el mismo nombre define un espacio cada vez más grande. Y en este libro vamos recogiendo topónimos de espacios y dices, caramba, todo tiene una definición. Pero claro, no podemos dejar en saco roto que Roberto es miembro de esa generación que se aficionó a salir al campo para buscar y catalogar bichos tras seguir los programas de Félix Rodríguez de la Fuente. Esa pasión hizo que su pandilla de amigos escuchase semanalmente, el fin de semana, a través de un pequeño transistor, los programas de la aventura de la vida que emitía Radio Nacional de España. Imagino un silencio, un pequeño transistor y un grupo de chavales emocionándose solo con la voz de Félix. Y una curiosidad que hablábamos en la comida. Hemos citado a Félix Rodríguez de la Fuente, a Francisco Bernis, nos queda José Antonio Valverde, vallisoletano y el creador del espacio natural protegido de Doñana. Quizás fueron los grandes naturalistas del siglo XX. Los tres, aquí con Roberto, son castellanos, son de aquí, de la tierra. Nacieron en Castilla y León. Luego Roberto acabó estudiando biología y dando clases, imagino que también con el deseo de ampliar el censo de defensores de la naturaleza. Este libro, no me quiero extender más, de Mis amigos y otros animales, andanzas de un naturalista de pueblo, nos propone pasear por una cartografía sentimental de la comarca palentina donde se asienta este pueblo. Son memorias de niñez y de juventud que la verdad es que resultan entrañables y enormemente vivas. Dan cuenta de su familia numerosa, de los amigos y vecinos de Villapún, de todos aquellos sucesos y personas que en esa primera e importantísima etapa de la vida dejaron huella en su espíritu, porque cada vez que se produce un acontecimiento nuevo queda marcado, y es lo que nos va mostrando Roberto en sus textos, ¿no? Esas nuevas experiencias que él va encontrándose. Y pone de este modo de manifiesto cómo se formó desde la infancia la identidad de un hombre que ha llegado a ser como es. Para Roberto, como para muchos que nacieron y vivieron en un pueblo, es una bendición poder decir aquello de aquí soy y también los que vinieron antes de mí. Y Roberto, además de buenas tardes, yo lo primero, por empezar a hablar, es qué poco se necesita a veces para ser feliz. Pues sí, a veces no valoramos lo cerquita y lo fácil que lo tenemos. Muchas veces pienso que la gente de pueblo ha tenido que vivir esa experiencia a veces traumática de salir del pueblo para darse cuenta de lo que ha dejado atrás. Y eso me pasó un poquito a mí, porque cuando yo vine a Valladolid, yo he vivido en esta ciudad también, pues todo era nuevo, todo era novedoso, todo era divertido, pero con el paso del tiempo te vas dando cuenta de lo que has dejado atrás. Lo hablábamos también antes en la comida, esa libertad de que los hermanos que están por aquí, algunos de ellos, saben que desde 4 o 5 años salíamos por la puerta de casa, nadie nos trancaba nunca la puerta y entrábamos a la hora de comer. Y luego salías y volvías a la hora de cenar y nadie te decía nada. El venir a Valladolid suponía otro tipo de disciplina, otro tipo de normas. Wilfredo, bueno, buenas tardes, hay que ser duro. Hay que aclarar que tú decides publicar este libro porque no hablas solo de Villapún, sino que hay algo más y quien lo lea va a encontrar una especie de autor cómplice. Sí, la verdad es que cuando llegó el libro a la editorial, no sé si se lo conté a Roberto, el formato, ¿no?, de memorias de una persona de pueblo que cuenta un poco su infancia, su vida, la verdad es que es un tipo de propuesta bastante habitual que llega a la editorial con cierta frecuencia y bueno, teniendo además en cuenta que Villapún es un pueblo tan pequeñito, pues desde un punto de vista comercial las expectativas eran mínimas, ¿no? Entonces cuando llegó el correo electrónico con el libro, y bueno, a ver, este hombre, pues como buenamente le voy a decir que mira, te agradezco mucho el envío, pero en la editorial no estamos interesados, no podemos, tenemos otro tipo de proyectos, en fin, con buenas palabras, intentar darle un poco largas. Pero bueno, antes de decirle esto, bueno, me voy a ajear el libro y hay que hacer siempre, ¿no?, por echar un vistazo. Entonces leí el primer texto y dije, bueno, pues este texto está bien, me gusta. Ya leí el segundo texto, el libro se compone de 24 o 25 textos. Y dije, coño, este texto es muy bueno.
Ya leí el tercero y me encantó. Entonces ya cuando iba por el cuarto o el quinto dije, este libro sí le voy a publicar en la editorial, ¿no? La cuestión, vamos, desde el punto de vista del editor, a medida que yo iba leyendo, me estaba dando cuenta que no era un libro, una biografía, digamos, sobre Roberto. No era solamente un libro sobre Villapun, sino que era un libro que reconstruía la vida en el mundo rural castellano en los años 70 y 80, que además es una época decisiva, yo creo, ¿no? en nuestros pueblos, porque es una época en la que se junta por un lado la revolución tecnológica, ¿no? Que va cambiando un poco la vida en los pueblos, y por otro lado pues ese inicio de la despoblación, ¿no? Es, digamos, la ruptura del mundo secular que de padres a hijos había ido heredando y la llegada de un nuevo mundo, ¿no? En estos pueblos. Y él lo recoge de una manera magnífica, ¿no? Y lo recoge, yo creo. Y luego cada persona que haya vivido en un pueblo, que haya conocido un pueblo, que haya veraneado en un pueblo, al leer este libro lo que hace es revivir pues, un montón de situaciones, de emociones, de sentimientos, de escenas, y yo creo que en ese sentido es un libro universal para todos nosotros, ¿no? Y además de eso me di cuenta también que, aunque Roberto aparece en cada uno de los relatos, lógicamente, porque él cuenta un poco lo que vivió, él es muy generoso y muchas veces, casi todos los relatos, no es el protagonista, ¿no? El protagonista muchas veces es un paraje, o es un animal, o es una persona de la pandilla, o es un paisano del pueblo. Él, digamos, que lo que hace es recoger un poco toda esa esencia, todo ese universo, todo ese mundo que él vivió y trasladarlo de una manera que yo creo que es muy amena, y muy interesante y muy divulgativa, y que al mismo tiempo supone un recorrido sentimental para el lector. Roberto, ¿cuándo comienzas a ser consciente de que fue un lujo nacer en un pueblo, nacer en Villapun? Pues lo que he comentado antes, cuando me fui, precisamente, no valoras lo que has perdido hasta que lo has dejado atrás. Yo creo que en los primeros años que viví en Valladolid, no es que estuviese mal en Valladolid, pero yo agradecía mucho que mis padres cada fin de semana o cada 15 días volviésemos al pueblo. Y yo ahí era donde disfrutaba. Aquí no es que estuviese mal, pero aquí no había esa libertad de salir al campo, de ir donde uno quiera, de ir a nidos, de ir a pájaros. Y en cuanto llegaba al pueblo, allí me estaban esperando mis amigos para darme las noticias, las novedades. Pues hemos encontrado un nido de pigaza, hemos ido a ver el nido del mochuelo, siempre era esa la ilusión que yo tenía de ir los fines de semana y aprovecharlos intensamente. Por tanto, esas 2 horas de viaje de Valladolid hasta Villapun era como una especie de vicio, ¿no? Hoy en día me parece, 2 horas me parece un lujo. Yo vivo a 7 horas en Villapun ahora mismo. Sí, en aquellos tiempos, además la carretera no era la misma que hay ahora a Palencia, estaba llena de camiones. Aquí los hermanos recordarán cómo eran los viajes al pueblo en un coche pequeño, los 3 hermanos atrás. Sí, se hacía largo, y deseando siempre llegar. Bueno, tu amor por el pueblo no se ha adaptado a este libro. Tienes una página web, un blog, es curioso la de cosas que se pueden contar de un pequeño lugar. Es exactamente eso lo que quería decir, de un pueblo pequeño todo lo que puede salir. Yo hace unos cuantos años, pues como mi afición han sido los pájaros, los animales y demás, empecé lo primero a recopilar los nombres de las aves, los nombres locales, porque me parecía que eran bonitos y que no se deberían de perder. Y una vez que había recopilado los nombres de las aves, pensé, bueno, también hay plantas, ¿no? También hay parajes, pagos que tienen sus nombres. También hay palabras, vocabulario, entonces empecé a recopilar todo eso y cuando ya lo tenía, digo, ¿qué hago con esto? Pues esto no se puede perder. Entonces creé una página web y empecé a volcar ahí todos esos contenidos y ahí están para quien quiera consultarlos. Como dice Wilfredo, sí, son de allí, pero tienen validez también más amplia, mucho más amplia. En muchas zonas de Castilla se usan los mismos términos, los mismos conceptos y cosas parecidas. Bueno, gracias a estos apuntes que durante años recogió Roberto y que aparecen en el libro, hay un catálogo de animales y plantas con sus nombres vernáculos. Las guidas son las avefrías, alabancos son los azulones, ¿no? Sí. Asisón, las talayas, ese nombre me gusta mucho, los árboles altos, ¿no? Sí, talayas, no atalayas, talayas. Talayas, las marugas, las lombrices de tierra. ¿Qué importancia tiene que esos nombres no desaparezcan? Pues es la esencia de un pueblo. Yo creo que el lenguaje es esencial para un pueblo. Entonces, las nuevas generaciones no conocen ya esos nombres. Los abuelos no tienen ya a quién transmitirlo, los nietos se han ido, no vuelven. Cuando vuelven los niños a lo mejor ya no van a buscar animales al campo, entonces todo eso al final se va a perder y al final es un empobrecimiento, ¿no? Un empobrecimiento no solo del pueblo, sino de la sociedad en general, el perder todo ese vocabulario. Esa homogenización ha llegado a las ciudades, ahora solamente hay grandes superficies, franquicias, las esquinas ya no tienen el comercio tradicional, en el campo pasa lo mismo de forma más acelerada. Exactamente lo mismo. Lo hemos hablado esta mañana, también tiendas de aquí de Valladolid tradicionales que había y que van cerrando y es una pena porque al final se homogeneiza todo.
Sin embargo, es curioso. Hemos pasado de, digamos, yo creo que pertenezco a una generación donde uno se avergonzaba de ser de pueblo, al orgullo ahora mismo, y que tiene que decir, yo sí soy de pueblo. Tengo pueblo, sí. ¿Y por qué crees que? Pues yo qué sé, la gente quizás está un poco cansada también del ajetreo de la vida en la ciudad y de que todo sea igual, ¿no? Y ahora parece que la vuelta al pueblo, la vuelta al campo, parece como que es un plus. ¿Por qué odias el término España nacional? No me gusta, es una etiqueta, es una marca que incide en lo negativo. Sí que es cierto, no se puede negar el problema de la despoblación que hay en el medio rural, pero usar esa etiqueta yo creo que no le beneficia, ¿no?, al mundo rural. Yo creo que hay que valorar lo positivo que tiene, todo lo que queda, toda esa cultura de la que estamos hablando. Sí que es cierto que el problema de la despoblación está ahí, pero calificar a toda una región, a toda una parte de España, por el problema más gordo que tiene, yo creo que no le beneficia en absoluto. De hecho, si publicas este libro, además de por su calidad, es porque tú crees que se puede vender, que hay una necesidad, Wilfredo, de recuperar cosas que ya no van a volver. Bueno, esto en realidad se entronca dentro de lo que es todo el catálogo de la editorial. O sea, la editorial lo que se dedica básicamente es a recoger la historia, la cultura tradicional, la naturaleza, el patrimonio, a recorrer un poco todos nuestros pueblos y tratar de... trabajamos un poco como con dos perspectivas, ¿no? Un poco mirando al pasado, digamos, siendo conscientes, ¿no?, de que hay una riqueza enorme de conocimiento y de cultura que se está perdiendo. Intentamos que esa muerte, digamos, en los usos, en las costumbres, los conocimientos, por lo menos quede un legado, ¿no?, a través de los libros y a través de estas publicaciones, que yo creo que es muy importante. Y luego, mirando también un poco hacia el presente y hacia el futuro, yo creo que libros como el de Roberto lo que hacen es que la gente también tome un poco conciencia del valor y de la importancia y de la riqueza que tienen en su pueblo o en sus comarcas o en sus regiones, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, bueno, pues, el libro habla de Villapún, pero lo que decimos, ¿no?, es extensible un poco a todo nuestro mundo rural, y yo creo que es una llamada, ¿no?, hacia la conservación y hacia la contemplación de todo ese conocimiento, todas esas tradiciones intergeneracionales, y yo creo que es un elemento básico de nuestros libros y que, bueno, antes hablaba, ¿no?, de que por qué la gente empieza a valorar lo del pueblo, ¿no? Yo creo que se pasó de una tendencia se tenía un poco cierto complejo de ser de pueblo, luego, digamos, la inercia, bueno, pues la gente se marchaba del pueblo porque ya el sistema era así, y yo creo que ahora sí que ya está empezando a ver un poco ese orgullo, ¿no? Porque, bueno, pues yo creo que también un conocimiento, ¿no?, de ese valor a través de libros como este, incluso de la editorial o de cualquier otra editorial, que yo creo que reivindican un poco esto, y yo creo que es un poco lo que nosotros queremos hacer con ese trabajo. Valorar los intangibles. Bueno, si vamos, no vamos a hablar mucho de los capítulos porque lo importante es que ustedes lo lean, pero aparte de recuperar esos saberes, esos nombres locales, es un canto a la amistad. Sí. Tal que tú eres capaz, en un rasgo de sinceridad, de decir que ni eras el líder de tu pandilla. No, pues que era así. O sea, yo cuento mi vida y yo no era el líder de la pandilla ni trataba de serlo, por supuesto. Tenía un grupo de amigos y allí nos lo pasaba muy bien. No trataba a nadie de ser más que nadie. Hay quien tiene más madera de líder, ¿no? Tampoco hay que pelearse por eso, creo yo. Y bueno, yo creo que es una reivindicación de mi infancia, de la infancia que he vivido allí, feliz. También es cierto que en el pueblo había 3 o 4 amigos, los demás, pues como yo, habían salido a las ciudades y venían en verano, venían en vacaciones y ahí nos juntábamos. Ese grupo de amigos permanece, y el hilazón, ¿cuál es? ¿El pueblo, la naturaleza? Bueno, el grupo de amigos hemos seguido distintos caminos cada uno, ahora nos vemos menos y cada uno tiene su vida. Y sí, la ligazón era el pueblo, yo creo. La ligazón era el pueblo porque había algunos que éramos más camperos que otros, pero al final todos salíamos, todos íbamos juntos al campo. Bueno, tú empiezas a valorar y a degustar la naturaleza fundamentalmente a través de Félix Rodríguez de la Fuente. No, yo pienso que no. Yo pienso que degustar la naturaleza desde que uno es pequeño, se ha criado, se ha desarrollado en ese ambiente. Félix fue un gran potenciador, eso sí que es cierto, y es el que a lo mejor me hace ver cuál iba a ser mi camino profesional, ¿no?, los estudios que iba a seguir, pero yo creo que eso había empezado antes, precisamente el ambiente del pueblo, es lo que me dio a mí la vocación de naturalista, y luego, claro, Félix la potenció, ¿vale? Somos muchos, yo creo, los hijos de Félix, como se suele decir muchas veces, igual que troquelaba a sus animales, a los lobos, a las águilas, troqueló a una generación de españoles, ¿vale?
llegaste a tener, empezar a escribir un cuaderno de campo y creo que uno de... Bueno, cuando era muy pequeñito intenté imitar los cuadernos de Félix, y que es cierto que él también tenía colaboradores que le ayudaban, ¿no? Entonces yo pequeñito intentaba imitar aquellos cuadernos, y ya un poquito más adelante con la pandilla pues sí que hice cuadernos un poquito más elaborados y bueno, creo que no dibujaba mal, no me daba mal. Pero seguiste, fue la base del libro. ¿La base del libro a qué te refieres? A que cogiste apuntes. Sí, bueno, los nombres. Parte de algunas de las anécdotas están basadas en las notas de campo que yo tomaba en aquellos cuadernos. Los dibujos que ilustran cada capítulo, la mayoría de ellos son originales de los años 80, de cuando yo hacía esos cuadernos de campo. Sí. Y ahora tú te enfrentas a Nereo a alumnos a los que tienes que convencer de que tienen que amar la naturaleza, pero no viven en un pueblo. Es complicado. Las generaciones actuales es difícil engancharles con la vida en los pueblos. Ya no, es que incluso yo lo veo en los pocos chicos que quedan en el pueblo, en Villapún, no les veo esa afición que teníamos nosotros por salir al campo. Tienen otras formas de entretenerse, es distinto. Nosotros no teníamos los móviles, no teníamos los ordenadores, entonces no te quedaba más remedio que ingeniártelas. Pues ellos ahora tienen otras facilidades. ¿Y cuando tú le narras alguna de tus historias? ¿A quién? A tus alumnos. Bueno, les parece un mundo aparte, les parece algo totalmente distinto, no va con la generación actual. Es difícil engancharles, pero quiero que quede ahí por lo menos el ejemplo, quien lo lea, una generación posterior a la mía, que vean que hay otras formas de pasárselo bien en un pueblo. Hay una mirada que yo veo bondadosa en los capítulos, ¿no? ¿Bondadosa? Sí, hasta en los peores momentos sacas buenas conclusiones, en un sentido optimista, ¿no? Bueno, siempre he tenido un sentido optimista de la vida, de quedarse con las cosas positivas. De hecho, es que disfrutar de un pueblo como Villapún, yo creo que es sacar oro de donde no lo hay. Es un pueblo muy pequeño, poca gente, tampoco hay grandes espacios, no hay grandes bosques, es aprovechar lo local, pero cuando has nacido allí, yo creo que te adaptas al entorno, al medio. ¿Y se puede volver para atrás? ¿O al final Villapún, como otros muchos pueblos, la tendencia será? Yo creo que el mundo rural, no a corto plazo, pero creo que a medio o largo plazo es el futuro de Castilla, el futuro de España. Yo creo que la gente al final volverá a los pueblos de una u otra manera. No lo sé cuándo ni cómo, pero la crisis actual yo creo que al final nos tiene que hacer volver la mirada otra vez al pasado. Por lo tanto, todo eso, algunas de las cosas que se recogen en el libro y que se han perdido ya, yo creo que está bien que las recordemos. Formas de hacer las cosas que tenían nuestros antepasados. Y recordar emociones. A mí me ha gustado mucho el pasaje que he leído de cuando matas ese pajarillo, el escribano, y la emoción de cuando tus tíos te traen tus primeros prismáticos, ¿no? Sí, es un cambio radical, sí, me impresionó mucho el hecho de ver el pajarillo muerto. Era una cosa natural en aquella época en los pueblos, pues ir con el tirapiedras y matar pájaros, o correr a las gallinas, o dar una patada a un gato. Pero claro, yo no era muy buen tirador, entonces la vez que maté por primera vez un pájaro y última, pues me impresionó el ver el cuerpo exánime de aquel pájaro. Entonces lo arrojé a la tarta por vergüenza. Y no sé si volví a usar el tirapiedras, pero creo que no volví a tirar en ningún pájaro. Y al poco tiempo fue cuando mi tío me regaló aquellos prismáticos que me cambiaron, me abrieron otro mundo. Y sobre todo también con los amigos. ¿No te ofrecían qué? Prismáticos. Bueno, ya tenía prismáticos uno de mis amigos, que siempre dependíamos de él para usarlo. Pero claro, el tener los míos propios, para mí aquello fue el regalo más maravilloso que me han hecho en mi vida. ¿Cómo os planteabais esas salidas al campo a buscar leche? Eso no había que plantearse, pues eso era espontáneo. Quedábamos cada mañana, íbamos a buscarnos los unos a los otros, ni siquiera llamábamos a la puerta, nos silbábamos desde fuera, ya sabíamos que nos estaban esperando. ¿Para dónde vamos hoy? Pues para la Roza, para el Olmo, para la Laguna del Páramo, donde tocase cada día un sitio. No había que organizar mucho. Y no es sorprendente que uno vaya conociendo los animales en la propia naturaleza, no en un libro de ornitología. Creo que es una diferencia abismal, ¿no? O sea, que vayas descubriendo los animales porque te estás enfrentando a ellos, los tienes enfrente, a los que tenemos que acudir primero a un libro para ver lo que... Bueno, eso vino después. Primero conoces los animales en directo allí y luego ya te vas aficionando y te compras tus guías, tus libros de campo y vas identificando y viendo los nombres reales, porque nosotros les conocíamos por los nombres locales. Muchas veces también me ha pasado en el pueblo que algún paisano te pregunta, oye, ¿y el escribano, el escribidor, a qué pájaro es? Bueno, quiere saber el nombre real. Entonces también ha pasado al revés, gente que está interesada por ver cuál es el nombre oficial de un pájaro. La pigaza, ¿cuál es? La urraca. Y eso en las guías de campo es donde lo aprendes después. ¿Y los momentos malos del grupo de amigos, además de quedaros con un Land Rover en mitad del campo el día de la semana? Bueno,
momento más duro es el final del libro, el último capítulo. No quiero desvelar mucho a los aquí presentes, pero bueno, la despedida de un amigo siempre es dura. Quizás ese fue el momento más duro. Yo creo que entre nosotros, hombre, siempre había alguna pelea, alguna cosa, pero yo no recuerdo malos momentos, malos rollos entre nosotros. Al menos cosas serias que durasen mucho tiempo. La memoria selectiva. Sí, eso es verdad. El apéndice del libro es ¿por qué hay que ir al pueblo? ¿No? Claro, y es una anécdota que me pasó con un paisano no hace muchos años, que estábamos sentados en la plaza tranquilamente y había venido de fuera a pasar unos días y me decía que no venía más al pueblo porque aquí no hay nada. Y yo me quedé asombrado, yo no le dije nada por respeto y luego pensando, pero como que aquí no hay nada. Y ese es el final, el epílogo del libro, ¿no? Un montón de razones que se me ocurren que se pueden hacer en Villacún, en un pueblo pequeñito, no es más. Y hay un montón de razones y muchas que se quedan en el tintero. O sea, siempre hay motivos para ir a un pueblo, para ir al campo, para ir a la naturaleza. Eso de que no hay nada depende de la perspectiva, de lo que tú valores que es positivo o que no lo es. Fíjate, yo empezaba con esa reflexión de Antonio Colinas porque creo que uno está bien en un paraje cuando su estado de ánimo es bueno. Ahí está. No hay parajes bellos o no hay más bonito en Amazonas o una playa tropical que tierra de campos. Es como tú te encuentres. Es una cuestión de una actitud personal. Y eso o lo has mamado de pequeño, lo has vivido de pequeño, o la gente hoy en día no lo entiende. Pero se puede ser feliz con muy poco. Con muy poco. Depende. La felicidad está dentro de cada uno. No depende tanto de lo que te ocurre a tu alrededor, también por supuesto. Pero todo es relativo. Todo es relativizarlo. Robert, antes de estudiar biología, o yo no sé si cuando ya estabas estudiando biología, te haces incluso miembro de un grupo medioambientalista, ¿no? Bueno, en Palencia. En principio en Palencia, antes de eso me había hecho socio de la Sociedad Española de Ornitología, donde empecé a aprender un poquito de las cosas que se hacían en ese campo, y luego conocí a gente en Palencia que más de la línea ecologista, ¿no? Un grupo ecologista, el antiguo GEPOM, que hoy en día es Ecologistas en Acción, y entré un poquito ahí. Eso coincidió más o menos cuando empecé la carrera, unos 17, 18 años. Y es necesario todavía que se siga defendiendo el medio ambiente. Yo lo que veo es que en estos momentos lo que faltan son líderes en defensa del medio ambiente. No tenemos un seguidor de Félix. Claro. Tenemos muchos seguidores de Félix, pero que no llegamos ninguno a la suela de los zapatos. Entonces queda mucho por hacer y se ha perdido mucho y cada vez es más complicado. Tiene mucho que ver también con lo que has hablado antes, ¿no? de la uniformización de todo, ¿no? La globalización de la economía mundial. Pues el futuro de la humanidad está un poco ahí en entredicho. Por eso te decía yo que a medio y largo plazo yo creo que se volverá a los pueblos. Yo creo que esto al final la humanidad tiene que darse cuenta de que el sistema así no puede seguir. En un mundo finito, el crecimiento infinito es imposible. Lo hemos visto en los años de la pandemia del coronavirus, como muchísima gente decidió irse a vivir al pueblo, entre otras cosas porque era más sano y más barato. Pero luego nos han quedado. Claro, y hay programas y ahora mismo estudios de etnógrafos que hablan de los retornados, o sea, los jubilados que van a los pueden ir al pueblos. pueblo porque tienen que volver a los orígenes. Sí, sí, en Villacún también ha pasado, no mucho porque es un pueblo pequeño, pero hay gente que se ha jubilado y se ha afincado ahora allí y viven tan a gusto. Lo que yo dudo es que las generaciones actuales, los más jóvenes, hagan eso en el futuro, no sé, no lo veo tan claro. En esta generación actual, ya te digo que a medio y largo plazo creo que sí, que la gente volverá, que se valorará más la sencillez, la vida tranquila, el aire limpio, la falta de estrés. Yo creo que eso en el futuro se va a valorar más. ¿Y tú crees que puede haber momentos reivindicativos como cuando tú participaste en evitar la construcción del pantano de Villero? Yo no evité nada. ¿Estuviste ahí? Hubo alguna manifestación. Hombre, al final eso tuvo su efecto, ¿no? Al final es que el pantano, no por la presión de un solo grupo ecologista, pero al final eso no se construyó. Es difícil que ahora se vuelva a plantear algo así en una zona como es la montaña palentina, por lo menos un proyecto de esa envergadura. Pero claro, hay pequeños proyectos que sí que van saliendo y van haciendo daño también. Esto sí que es importante lo que tú dices, que se siga reivindicando y que se siga protestando. ¿Puede tener su lectura un afán conservacionista? Es decir, vamos a guardar lo que tenemos. Hombre, por supuesto, si no guardamos lo que tenemos, ¿qué les legamos a los que vienen detrás? Yo creo que es fundamental ese mensaje. ¿Cuándo te empezaste a plantear eso? Pues, como he comentado antes, cuando había recopilado todo lo que eran cosas del pueblo, el vocabulario, los topónimos, las tradiciones, creé la página web, lo volqué ahí todo, y una vez que más o menos había acabado con eso, pues pensé en mi infancia, digo, bueno, pero y todas las aventuras que yo viví en el pueblo, empecé a pensar en anécdotas. Esto fue hace aproximadamente, estamos en el 23, pues por el 18 por ahí. Y empecé en una libretilla parecida a esta, empecé a anotar anécdotas de la pandilla. Y más adelante me planteé, bueno, ¿y por qué no intento escribir algo? Y escribí un par de capítulos. Y como vi que funcionaban, digo, pues voy a seguir a ver qué tal. Y ahí fue la cosa.
yo no sé qué piensa también el editor, de cómo ha construido el libro de tal forma que no es un relato cronográfico ni que haya que seguir porque uno se pierde algo, sino que la gracia que tienes es que puedes empezar por cualquier capítulo y siempre hay una sensación de continuidad. Sí, yo creo que la estructura yo creo que es uno de los grandes aciertos, ¿no? Porque bueno, estamos hablando del tema de los cuando tú, es un libro que tiene muchas capas, ¿no? Como la cebolla. O sea, estamos hablando del tema de los animales, la conservación de la naturaleza, pero luego también tiene todo el intríngulis, ¿no? De la propia pandilla, ¿no? En cada uno de los capítulos pues aparecen todos los personajes de esta pandilla y uno además se les va imaginando y bueno, lo lee casi como una novela, ¿no? Porque se va imaginando, pues este es el que es el gruñón, este es el que manda, este es el que es un poco cagueta y tal, ¿no? Entonces es un relato muy divertido en ese sentido, ¿no? Y luego pues de repente también pues te empieza a hablar de las costumbres o de los cambios en el pueblo. Me gusta mucho, por ejemplo, cuando habla del cambio él lo vivió, con la gente trillando y cómo la aparición de los primeros tractores, ¿no? Y cómo para ellos fue un espectáculo grandioso, ¿no? Y que era algo, no va más, poder llegar a esos primeros tractores. Todo ese cambio, ¿no? Toda esa evolución en la sociedad también queda perfectamente reflejada, ¿no? Y además, bueno, aparecen, digamos, todos estos ingredientes, planteados un poco en todos los capítulos. Luego nos habla mucho de todos los juegos de la infancia, ¿no? Todos los juegos que ellos, pues las diversiones que tenían. Y es lo que decía un poco antes, ¿no? Todo el que haya vivido en un pueblo pues ha estado con las carreras de las bicicletas, los partidos de fútbol, ha visto, iba con los ganaderos, pues con el rebaño, el pique con los del pueblo de al lado, bueno, pues todos estos ingredientes, ¿no? Todo este universo, ¿no? del pueblo, yo creo que es lo que hace un relato muy atractivo. Es una narración, aparte de eso, que puedas un poco, bueno, pues sea un poco, cada historia es un poco independiente. Habrá alguna historia que uno lea y diga, bueno, pues esta me deja un poco más, bueno, me ha dejado un poco más frío, pero luego de repente lees otra y dices, oh, esta sí me identifico plenamente, o es que es muy divertida, o es que cómo me río, porque también hay otro ingrediente que es básico, que es el sentido del humor. Es un libro divertido, o sea, no es un libro, aparte de que estemos hablando de tradiciones y tal, no es un libro de nostalgia es un libro, pues bueno, cuando cuentan cómo iban persiguiendo las codornices por el páramo y que uno le discurre que bueno, vamos a ponernos unos abrigos en pleno mes de agosto porque como así nos vamos a camuflar, las codornices no nos van a ver y empiezan a correr ahí, claro, las codornices volando y dice, bueno, que no las cogía. Y dice, bueno, lo que yo creo que vamos a tener que intentar es a las 3 de la tarde, que hace mucho calor y se van a cansar mucho, y claro, sí, las codornices se cansaban, pero ellos con los abrigos, con los tabaros, intentando esto de camuflaje, intentando coger las codornices, pues era, bueno, hay imágenes muy, o cuando cogía las palomas en Santander, uno de los chavales se dedicaba a coger palomas en los parques de Santander, pues las quería llevar a Villapú para crear ellos ahí un palomar o crear o sea, hay un montón de imágenes muy divertidas, ¿no? Entonces yo creo que esa suma de elementos variados yo creo que es lo que hace que sea una obra, vamos, que la lees es emotiva y es divertida. ¿Lo confirmamos? Sí, por supuesto. Sí. Porque tú te planteaste la estructura del libro con, digamos, capítulos independientes. Sí, pero es lo que te decía, recogí primero anécdotas que recordaba y luego intentaba casar unas con otras, intentando que hubiese una uniformidad en cuanto a cada capítulo, más que hubiese una cronología, que fuese una uniformidad temática, ¿no? En función de los títulos también que se me iban ocurriendo y demás. Y nada, es eso, es una reivindicación de la vida en un pueblo también, de que allí se puede pasar muy bien, muy buenos ratos. Y yo creo que uno de los valores también que tiene el libro es la autenticidad. Aquí puede haber alguna pequeña licencia literaria, como comento en la introducción, pero son todo historias reales. Muchos de los diálogos son calcaos, tal cual como ocurrieron. Yo creo que eso es lo que le da valor al libro también, la autenticidad que tiene. Y además la portada atrapa, aunque merece una explicación. Bueno, la portada merece una explicación más o menos corta o más o menos larga. Hay una explicación larga y una explicación corta. Quizás a alguien iniciado le sorprenda el título del libro, Mis amigos y otros animales. Lo dejamos para el final. Lo dejamos para el final. La imagen. Ah, la imagen. Bueno, sí. La imagen es una pandilla de niños de pueblo y yo no estoy ahí. Ni mi pandilla de niños de pueblo. Es una pandilla anterior a la mía. No encontrábamos, el editor me pidió fotos de la pandilla. En mi época sí que hacíamos fotos, sobre todo de animales, pero con cámaras tampoco muy buenas y fotos bastante borrosas. Las pocas fotos que tenemos de la pandilla pues no eran de calidad suficiente para que fuesen en la portada de un libro. Entonces cuando Wilfredo me pidió material, pues me dice, mándame fotografías de todo tipo, y una de ellas era esta, de un grupo de chicos del pueblo, de un par de generaciones anteriores a la mía, y están ahí reflejados. La mayoría de ellos viven todavía y
y están tan contentos de estar en la portada del libro. Es un homenaje ya no solo a mi pandilla, sino a cualquier pandilla, no solo a esta también que está en la portada, sino a cualquier pandilla de pueblo, en el mío o en otros. Es un homenaje a ellos. Quizá Wilfredo pueda añadir algo más. No, sobre todo quería decir que eran de Villapún. O sea, sí, eso sí. Sí, al final un poco la idea, claro, lo ideal, lo que queríamos haber conseguido era que todos el Cigu, el Julio, el Pancho, todos los chavales que aparecen ahí, que fueran los que aparecieran en la portada, ¿no? Para que cuando, incluso, pues eso, señalar el nombre de cada uno de ellos para que al leerlos se les pudiera identificar. El problema es que no existía esa imagen de calidad, esa imagen interesante, ¿no? Y sí que había, en cambio, pues este otro grupo de muchachos, pues eso, con esos pantalones cortos, con esas botas que llevaban de la época, con esas trencas, esos abrigos, esos peinados, esas miradas, y realmente representan más o menos lo mismo, ¿no? que lo que aparece en el pueblo. Esos chavales que aparecen en la portada son chavales de Villapún y ellos vivieron las mismas aventuras que vivieron los protagonistas de la pandilla, ¿no? Entonces, bueno, nos pareció que era pues eso, recoger un poco, ¿no? ese tipo a través de la imagen, y esta imagen sí podemos contar con ella. A mí me resulta un poquito divertido pensar en cómo la gente identificará, sin saber lo que estamos contando, cómo la gente intentará identificar a cada uno de los protagonistas en la portada del libro. Algún compañero mío de trabajo me ha dicho, bueno, pero ¿tú quién eres de los que están aquí? Ya se les tienes que explicar que no soy ninguno de ellos. Pero claro, quien no lo sabe, pues me gusta pensar que quién dirán que soy yo, quién dirán que es el otro. Me gusta también pensar en eso, es divertido. El título es un homenaje a Gerald Durrell, famoso por la saga de Mi familia y otros animales, cuando con su familia se va a Corfú, entonces cuenta todas las aventuras, pero yo creo que la única ligazón con ese otro relato es el título. El título, y lo que me marcó a mí ese libro. Yo ese libro lo leí pues con 15, 16 años, lo compré aquí en Valladolid, en la librería Lara Miñón, que algunos recordaréis todavía, y yo entraba en la librería Lara Miñón siempre buscando libros, guías de campo, guías de aves, guías de insectos, y un día no había encontrado nada, y a la salida me fijé en el expositor que había allí y me llamó la atención una imagen de un frasco de vidrio y dentro, atrapada, una rana metálica. Curiosa la portada. Ya leí la contraportada y vi de qué iba y me lo compré inmediatamente. Y ese libro me enganchó. No sé si ya los aquí presentes conocen a Gerald Durrell. Es una lectura también muy recomendable. El libro se llama Mi familia y otros animales y narra las historias de una familia inglesa que antes de la Segunda Guerra Mundial viajó a Corfú, a la isla griega de Corfú. La narrativa de Gerald Durrell es un poquito refleja la psicología de los animales como si fuesen humanos, los describe de esa manera. Y a los humanos los describe como si fuesen animales. Entonces, con el fino humor inglés, pues eso ha sido un bestseller mundial. Entonces a mí me marcó tanto que lo he reflejado en el título. En vez de mi familia, pues mis amigos y otros animales. No hay más parecido. Yo no tengo el estilo de Durrell, ni su capacidad, ni soy un zoólogo reconocido, ni mucho menos. Pero esa es la... Pero creo que en la presentación en tu pueblo, en Villapún, estaba el libro de Durrell y El Camino. Sí, El Camino. Dos homenajes. Dos libros que me han marcado mucho, ¿no? El Camino de Delibes, lo mismo, en la misma época que el libro de Gerald Durrell. Ese fue una lectura obligatoria en el instituto, en primero de U, y es un libro que también me marcó. Yo me vi reflejado en el mochuelo, en Daniel el Mochuelo. Yo hice el camino que había hecho él, ¿no? De salir del pueblo muy jovencito y venir a vivir a la ciudad. Él narra pues, su vida en el pueblo, la noche en el que se va. Entonces, es un libro que me marcó, ¿vale? Entonces, también está en la introducción, lo describo. Oye, ¿para qué te sirvió al entrar en biología tus conocimientos anteriores? Hombre, todo el bagaje que yo llevaba previamente, bueno, en biología hay muchas especialidades, ¿no? Lo mío ha sido siempre las cosas del campo, la botánica, la zoología sobre todo, entonces todos los conocimientos que yo llevaba, eso yo llevaba aprendido. Una de las partes importantes en algunas asignaturas de zoología son los exámenes de visu, el reconocimiento de animales o plantas. Yo ahí llevaba ya mucho ganado. Yo soy profesor de secundaria, en las oposiciones de biología y geología, el visu es donde cae mucha gente. El visu es la identificación de ejemplares. Entonces, a mí eso yo ya lo tenía ganado previamente. Y recuperar insectos también. ¿Cómo recuperar? Las colecciones de insectos. insectos. Bueno, eso es algo de lo que hoy en día ya no me siento especialmente orgulloso, porque bueno, sí, es una de las aficiones que tenía de joven, coger insectos y disecarlos, ¿vale? Pues, en principio con intención, entre comillas, científica, pero llega un momento que te das cuenta que lo que estás haciendo, primero, no tiene valor científico y segundo, era un poco menos que un crimen, ¿no? Coger un escarabajo, clavarle un alfiler y meterlo en alcohol hasta que se muriese, que era como les matábamos. Entonces, en aquella época lo hacíamos con naturalidad. Hoy en día me parece una burrada. Lo mismo que lo de ir a nidos, subir a los nidos, pues
hoy en día yo no lo haría ni lo aconsejaría a ningún naturalista porque puedes poner en peligro el desarrollo de las cuestas, ¿no? Algunas especies, algunas incluso están protegidas por la ley y está prohibido hacer eso, pero en aquella época, en los años 80, era de lo más normal. Además de recuerdos, de vivencias, hay retazos de un buen escritor, de cómo refleja la naturaleza. Dices, por ejemplo, el intenso color verde de las hojas resplandecía aún más con el efecto de los rayos del sol de media tarde que producían sobre las numerosas gotas que se escurrían por los limbos, mientras los ruiseñores reiniciaban sus cantos amorosos tras la fugaz tormenta. Yo me sorprendo ahora mismo de lo que he escrito. Si me pides que lo vuelva a escribir, seguro que no lo se sacaste ocurre. del título. No, prometo que no. Alguna vez que me dicen escritor, yo que no me considero escritor. Yo he escrito mis vivencias y sería incapaz de escribir otra cosa. No me considero un escritor. Tengo el síndrome ese que dicen del impostor, ¿no? Me lees eso ahora y no me reconozco en haberlo escrito previamente. Pero bueno, son cosas que surgen. Cuando estaba escribiendo y enlazaba unas historias con otras, surgían siempre cosas de ese tipo. Te surgen. Muy bien. Yo creo que para acabar, cada capítulo comienza con un retazo de un texto que a ti te ha gustado. Por un lado, demuestras buen gusto y luego una vasta cultura sobre temas relacionados con la naturaleza. No, una gran selección. Una cultura normalita. Yo tengo la costumbre de que cuando leo algo y me gusta, anoto siempre las citas que me gustan y he sacado para el libro pues algunas de las más significativas y que tenían un poquito que ver con la temática de cada capítulo. Bueno, pues yo les aconsejo que lo lean disfrutando y sobre todo recordar algo y volvemos al principio. Las personas lo que buscamos fundamentalmente son identidades. Hasta hace pocos años era un demérito ser de pueblo. Hoy es una medalla que colgarse, una distinción. Y lo que nos constata Roberto es que tenemos necesidad de contar con referencias. Y las referencias son muy sencillas. La familia, los amigos y el territorio. Y ese es el eje de este libro. Si quieren hacer alguna pregunta, alguna vivencia. Uy, venga, primero con premio. Bueno, yo soy un frustrado ornitólogo. Las vivencias que tú, no he leído el libro, pero seguramente que van a coincidir con lo que yo he vivido. Quizás unos años antes, porque soy algo mayor que tú. Pero yo he disfrutado horrores con ello. Lo tengo en la mente y seguramente que me lo va a pasar fenomenal. Estoy convencido de que si eres... No creo que seas frustrado. Yo creo que ornitólogo no se es frustrado si tienes afición por la naturaleza. No hace falta ser un profesional de la ornitología. Yo ni lo soy ni lo pretendo. Económicamente mis padres no me podrían haber apoyado en aquella época. Félix Rodríguez de la Fuente, para mí Félix Rodríguez de la Fuente fue un gran impulsor. Además tuve el honor de conocerle. Pero no era biólogo. No. O sea que no hace falta ser profesional de esto para disfrutar de lo que te gusta. Que yo también era un buque insignia. Un día estaba arando yo con un tractor y paro un coche. Se baja un señor y digo, ¡oh, Félix! ¡Oh, la mía! Me tiré del tractor y estaba siguiendo a un grupo de abutardas que yo la conocía. Y bueno, pues le indiqué, pues mire, yo las observo todos los días. Hay un bando de 15 o 20 que van, vienen y querían filmarlas. Bueno, me lo agradeció, me dio unas fichas y yo, oh, encantado. Y te lo digo porque yo es que he vivido como tú, quizá antes, porque yo pillé en la agricultura cuando hubo el cambio del ganado a la maquinaria. Y ahí entonces fue tremendo. Pero en la naturaleza es increíble lo que puedes lograr, como dices tú, de que la gente va al pueblo y dice, pero si no hay nadie, si es que me aburro. En el pueblo había infinidad para... Bueno, yo no tenía tiempo, los amigos nos íbamos, salíamos al campo y volvíamos, bueno, con fichas, con animales, siempre en ello. Lo del pueblo, yo soy más optimista. El pueblo que no tiene niños y cierra la escuela, ese pueblo creo yo que no va a tener solución. Lo siento muchísimo y soy de pueblo, pero no va a tener solución. A corto plazo quizás no, yo hablaba a medio largo plazo, quizás se vuelva a los pueblos, pero sí es un problema muy gordo el que se queden sin niños las escuelas y cierran. Bueno, y es una pescadilla que se muerde la cola. Espero disfrutarlo porque he visto que aquí las preguntas que has hecho sobre tu pueblo, pues fíjate lo que hay, bueno, pues, lo que tú preguntas aquí. Si te gusta el campo yo creo que lo vas a disfrutar, y si te gustan los pueblos.
he leído algo porque lo compré ayer, he leído el prólogo y me ha encantado. Muchas gracias. Espero disfrutarlo y que detrás de este diga. Muchas gracias. Habrá un segundo. Bueno, eso ya se verá. ¿Alguna duda, alguna propuesta? Pues si tenéis libros, firma aquí, y para comprar En la casita. En la caseta de Aruz de Aruz Ediciones en la misma. Y yo nada más que agradeceros a todos el haber estado aquí y agradecer a Paco por el excelente texto que ha preparado y a Wilfredo por haber confiado en mí y en el libro. Muchas gracias. Pues gracias a todos por estar aquí. Yo sí que quiero que mira Ahora fuera. fuera. Aquí, como dijo la chica, Juana Mari, la bolsita negra. Aquí. Si no, la bolsita negra y no de mi boli, saco yo. Hombre, En guardo. Iba casi Estuve el otro día con el día de la presentación de Vía Publicidad con el guardia. ¿Para quién? Sí, nada, está al lado de mi álbum. Por ahí vámonos con el coche, una de las aventuras que cuento por aquí. Nada. ¿Qué tal? ¿Lo has cogido bien ahí? Sí. Mira, verás, el mío. Yo creo que ya había parado.